jurando. Bueno, aquí estamos de vuelta en este día miércoles 12 del mes de junio, año 2019. Habremos de hablar más luego nosotros sobre un informe del FMI que está hablando sobre el crecimiento económico, la realidad del crecimiento económico de la República Dominicana y sobre la necesidad de abocarnos a la reforma o al pacto fiscal o a la reforma tributaria. Lo veremos más luego, pero sin duda que son cuestiones pendientes, sobre todo esto último, para el gobierno que se inicie en el 20. Tendrá que abocarse de manera seria a tratar estos asuntos que son necesarios para la sanidad económica del país. Pues miren, hoy tenemos con nosotros al magistrado Víctor Joaquín Castellano, juez miembro del Tribunal Constitucional de la República, y ha venido a presentar esta obra, Revista Dominicana de Derecho Constitucional. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Es un placer para mí estar con ustedes y en un programa tan prestigioso como este hoy mismo, con una teleaudiencia tan distinguida y tan numerosa. Mire, magistrado, sé que ha venido a presentarnos esta obra y sin duda que es sumamente interesante. Aquí están ensayos, estudios de Lucio Egoraro, Diego López Garrido, Marco Francisco Mazó, estudio del magistrado Milton Ray Guevara, que es el presidente del tribunal. Tenemos Inés Acosta de los Santos, que es miembro del tribunal también, entre otros. Pero quisiera, antes de que nos hable un poco de la obra, que nos ayude a entender qué es lo que está ocurriendo aquí. Es un asunto muy político y yo sé que ustedes tienen su cuidado para ver estas cosas, pero aquí hay mucho movimiento de respaldo a la Constitución de la República. ¿Cómo evaluar esto? ¿Su experiencia? ¿Habíamos tenido situaciones parecidas? Naturalmente, la Constitución es un documento que siempre ha llamado la atención, como está destinado, digamos, al gobierno del país, al control del poder político y a los derechos de la ciudadanía, pues es normal que suscite mucha atención, particularmente en periodos preelectorales. Usted debe estar muy contento, ustedes como miembros del Tribunal Constitucional, de que ya el sentido de la constitucionalidad ha permeado tanto el tejido social que ha llegado hasta los motoconchistas. Sí, ciertamente el tribunal ha desplegado un gran esfuerzo desde que asumimos nuestras funciones para promover la Constitución y tratar de llegar a nuestro, digamos, objetivo de que el pueblo dominicano viva en Constitución. Es decir, que se familiarice con la Constitución y que entienda que es el documento que garantiza todos sus derechos ciudadanos. De manera que, aparte de nuestra función puramente jurisdiccional, nosotros también dedicamos gran esfuerzo en la educación constitucional, tal como manda nuestra ley orgánica en el artículo 35, que nos obliga a promover los estudios constitucionales y el derecho constitucional. ¿Y han hecho algún seminario que usted recuerde dedicado a los motoristas? ¿A los motoristas? Sí. No recuerdo que se haya hecho. De alguna forma le llegó. Magistrado, mire una cosa, magistrado. En su experiencia particular, porque incluso lo hemos tratado aquí con otros miembros del Constitucional, ¿cómo evalúa usted la relación del Constitucional hoy día con otros órganos? Digamos que en el caso de la Suprema, todo el mundo conoce de lo que se ha producido en algunos países. El caso de España, por ejemplo, entre tantos otros, con la creación de un tribunal especial para garantizar los derechos constitucionales, y cuando eso surge, como ha surgido siempre, a partir de la existencia de un Tribunal Supremo de Justicia. En su caso particular, ¿cómo usted evalúa lo que ha ocurrido aquí en República Dominicana? Es una pregunta interesante, Dani. En otros países ciertamente han habido problemas y a veces han alcanzado mucha seriedad. Enfrentamiento del Tribunal Constitucional
o de la Corte Constitucional, de acuerdo con el país, y otros poderes públicos, otras cortes principalmente. En el nuestro, felizmente, no hemos tenido ese tipo de problemas, porque el constituyente del 2010 fue bastante sabio y previsor en la medida que se esclareció cuál era la relación entre el Tribunal Constitucional y las demás cortes. Y además, las demás instituciones, digamos, políticas y gubernamentales. Recuerden que el artículo 185 de la Constitución de 2010 establece que el Tribunal Constitucional tiene como meta mantener, preservar la supremacía de la Constitución, el orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, y las decisiones del Tribunal Constitucional se imponen a todos los poderes públicos, así como a todos los ciudadanos. De manera que se trata de un principio que figura en la Constitución y por lo tanto entonces eso ha hecho que se puedan evitar los posibles conflictos que se podrían suscitar. Las relaciones entre el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia en particular siempre han sido muy cordiales. Los magistrados de ambas entidades, pues sencillamente nos conocemos todos, nos tenemos afecto recíproco y incluso nosotros, los miembros del Tribunal Constitucional, celebramos nuestras audiencias públicas en el edificio de la Suprema Corte de Justicia. De manera que entre nosotros, entre las dos cortes, no existe ningún tipo de animadversión, ningún tipo de problema. Qué bueno que así ha ocurrido. Mire, pues cuéntenos entonces sobre esta Revista Dominicana de Derecho Constitucional. ¿Cuándo lo tiene la gente, el público? ¿Qué acontecimiento importante contamos acá? Sí. Como ustedes saben y como hemos dicho ya, el Tribunal Constitucional, en su interés de promover los estudios constitucionales y el derecho constitucional, celebra una gran cantidad de actividades de tipo académico y de tipo docente. Hemos incluso promovido la impartición de maestrías con universidades, hemos dado seminarios, cursos de derecho constitucional a cantidad de instituciones. El Tribunal Constitucional incluso se ha trasladado en pleno a 28 provincias, nos quedan apenas 4 provincias para terminar el programa desde que lo comenzamos, con el propósito de dar a conocer a toda la población, al Tribunal Constitucional, a sus miembros y a nuestros objetivos. Entonces, dentro de esas iniciativas que toma el Tribunal Constitucional en su labor de promoción, la última ha sido la creación de la Revista Dominicana de Derecho Constitucional, que es la obra que ustedes tienen en sus manos. Se trata del órgano oficial del Tribunal Constitucional que tiene como propósito difundir el derecho constitucional, fomentar el debate sobre derecho constitucional y sobre el derecho público en general, enriquecer además la doctrina jurídica, es decir, los conocimientos en general sobre derecho y sobre derecho constitucional en particular, y además fortalecer la función pedagógica del Tribunal Constitucional, que constituye uno de nuestros vectores fundamentales para llegar a la población. El primer número de la Revista Dominicana de Derecho Constitucional fue puesto en circulación el pasado 5 de diciembre. Se trata de una revista de carácter semestral, es decir, va a salir 2 veces al año. Por excepción, salió el primer número en diciembre del año pasado, pero el próximo número va a salir en el mes de julio, el 2 de julio. El 2 de julio comenzará a circular el segundo número de la revista. Y ese es precisamente el propósito de mi comparecencia ante ustedes, para poner en conocimiento a toda la comunidad jurídica y a todo el pueblo dominicano de que ya el segundo número de la revista va a circular el próximo 2 de julio del mes que viene. ¿Puede adelantarnos ¿puede adelantarnos algunos trabajos de quienes estarán presentes en esta
segunda edición. En ese mismo tenor que es de observar que existen trabajos del exterior, de otros tribunales, de otros juristas que han tenido casos en el exterior, ¿verdad? Sí, la Revista Dominicana de Derecho Constitucional es una revista que tiene un propósito nacional y además internacional. O sea, no está concebida solamente para la comunidad jurídica dominicana, sino también para la comunidad jurídica de constitucionalistas extranjeros. De ahí que entonces la revista incluso tiene 2 órganos de control, de calidad, de supervisión de calidad de los artículos, que está integrados. Uno que es un consejo asesor internacional integrado por 18 o 20 juristas internacionales muy bien acreditados, y otro órgano integrado por juristas o constitucionalistas dominicanos destacados, y ambos órganos entonces tienen como función examinar los trabajos antes de que sean publicados. Cada trabajo que nos es enviado, entonces el consejo editorial de la revista, que por cierto está integrado por 4 magistrados del Tribunal Constitucional, el consejo editorial entonces los remite a 2 miembros de esos consejos asesores, utilizando lo que se llama el método de doble ciego, es decir, que se envía el ensayo o el estudio sin decir quién es el autor, de manera tal que entonces las 2 personas encargadas de leer y revisar el trabajo no sepan quién es el autor, y a su vez el autor tampoco sabe quiénes de los miembros de esos consejos lo examinan. ¿Cómo ¿Se hace para no condicionar lo que se está revisando o con qué objetivo? Bueno, el objetivo es evitar, digamos, las influencias recíprocas entre los unos y los otros. Garantizar entonces que haya objetividad en el examen de los ensayos, de forma tal que cuando ellos hacen su recomendación, porque cada una de esas 2 personas hace una recomendación y hace una crítica y señala, bueno, ese ensayo tiene estas deficiencias, convendría que los enmendaran, y ese ensayo merece ser publicado, tiene gran importancia, tiene un sólido aval bibliográfico, está muy bien expuesto, está cohesionado, en fin, hacen una crítica breve y la envían entonces al Consejo Editorial. El Consejo Editorial entonces tramita, digamos, esas opiniones a los autores cuando es necesario por las críticas y hay que hacer correcciones. Los autores hacen las correcciones del lugar, las remiten otra vez al Consejo Editorial y entonces se le da curso para publicación. Magistrado, le queremos brindar una tacita de café Santo Domingo. Ahí la tiene. Muchas gracias. Magistrado, al tiempo que pueda disfrutar su café, ¿cómo la comunidad de estudiantes de derecho, la comunidad general, comunidad jurídica, que le interese conseguir esta obra que evidentemente es una joya, además por lo que usted ha explicado, por la calidad de la experiencia de los que aquí han escrito, y además unos casos interesantes de otros países, como casos de derechos humanos? ¿Cómo adquieren esto? La vía, me refiero a la vía. ¿Cómo alcanzar? La revista está a disposición del público en el Tribunal Constitucional. Naturalmente, nosotros nos hemos ocupado también de distribuir la revista a todos los centros universitarios que imparten la facultad, que tienen facultad de Derecho. Se han mandado también a numerosas universidades extranjeras, a los consulados, autoridades, digamos, académicas de importancia en el ámbito del derecho constitucional. En fin, ya del primer número han circulado más de 1.500 ejemplares. Magistrado, un asunto que se me quedó de ahorita preguntarle. Se supone, ¿verdad? Simplemente para que me confirme. ¿Son o deben ser ensayos o estudios originales, no publicados con anterioridad? Así es. Se trata de ensayos o estudios originales. Ensayos... ¿Tienen que tener algún hallazgo, algún tipo de investigación o simplemente pueden ser de opinión? No, son estudios, son trabajos de investigación que se suponen que vienen avalados por una sólida biografía,
con notas al pie, notas explicatorias, con glosas. Es decir, es un propósito didáctico, no es digamos, un propósito de difundir noticias, no. Es una revista de carácter científico. Pero orientador a la vez, porque este artículo del doctor Milton Ray Guevara sobre la autonomía presupuestal del Tribunal Constitucional manda algunas señales también para los que se equivocan. El doctor Milton Ray es muy sabio al escribir sobre este tema. O muy sabio, no, muy profesional para usar un término acorde con el cargo. Sí. Oiga esto, autonomía presupuestaria del Tribunal Constitucional. Me encanta a mí el doctor Milton Ray, él vive mandando mensajes. ¿No es así, don Dani? Doctor, gracias por acompañarnos, mucha suerte. El público ya lo sabe. Me habían preguntado por aquí también eso mismo que Luisín le acaba de preguntar, ya lo saben. Y es la manera en que la comunidad jurídica podía tener acceso a las informaciones, a los... yo he visto algunos aquí y ciertamente son aportes importantes de mucha profundidad. Así que recomendamos a la comunidad jurídica nacional que se haga de la revista para que pueda tomar de buena fuente. Así es que al magistrado, gracias por acompañarnos, Víctor Joaquín Castellano, por estar con nosotros. Vamos a publicidad. Y en breve estaremos conversando con la directora de la Oficina Nacional de Estadística, doña Alexandra Izquierdo.